Hola, buenas tardes. Quien les habla es la licenciada Darlene Mendoza. Y el día de hoy les voy a hablar sobre los fármacos fibrinolíticos. Ya ven. Eh, los fármacos fibrinolíticos, o también llamados trombolíticos, son aquellas sustancias que tienen por misión estimular el sistema fibrinolítico, de forma que éste sea el que disuelva el trombo ya formado, ¿no? Ahora, encontramos de dos tipos, los no fibrinoespecíficos y los fibrinoespecíficos. Con respecto a los primeros, a los no fibrinoespecíficos, estos van a actuar eh, sobre el plasminógeno, ya sea que éste se encuentre en la superficie del trombo o en el torrente sanguíneo. Y los otros fármacos, el otro grupo son los fibrinoespecíficos, ¿no? Estos van a actuar exactamente donde exista fibrina, ¿no? En la superficie del trombo, donde se encuentra la fibrina, sin afectar al fibrinógeno circulante. Ahora, primero vamos a definir algunos términos, ¿no? Como por ejemplo un trombo, que vendría a ser el motivo principal por el cual se van a utilizar estos fármacos, ¿no? Entonces, un trombo vendría a ser un coágulo anormal que aparece en en los vasos sanguíneos, ¿no? Que aparece en interior de un vaso sanguíneo en ausencia de hemorragia, ¿no? Es decir, en ausencia de aquellos estímulos fisiológicos normales, ¿no? Y por tanto se crea o aparece con una finalidad no reparadora, ¿no? Bien, cuando ocurre una lesión en el vaso sanguíneo, nuestro organismo va a desencadenar una serie de mecanismos en los cuales va a evitar la hemorragia excesiva y posteriormente a la reparación del tejido dañado. Entonces, a este mecanismo se le conoce como hemostasia y tenemos dos fases, ¿no?, dentro de la hemostasia, la primaria y la secundaria. Entonces, la primera fase que va a ser activada debido a la lesión va a ser la fase primaria. Y es donde se va a activar esta fase de la hemostasia, ¿no? Entonces, aquí en la hemostasia primaria, las que va a haber bastante predominio de las plaquetas, ¿no? Entonces, con la finalidad de crear el tapón plaquetario que se adhiere a la lesión o al daño del vaso sanguíneo, evitando así la hemorragia excesiva, ¿no? Entonces, la hemostasia primaria va a comprender la vasoconstricción este, localizada del área afectada, ¿no? Entonces, ocurre la lesión y la pared del músculo liso se va a contraer, ¿no? Es decir, va a haber una vasoconstricción local a nivel del endotelio, lo cual va a disminuir el flujo sanguíneo del vaso lesionado. Entonces, aparte, cuando existe la lesión, ¿qué va a pasar? Va a haber una serie de reacciones, ¿no? Entonces, el endotelio dañado va a liberar varias sustancias, varias proteínas, los cuales van a atraer plaquetas, ¿no? Entonces, van a atraer las plaquetas y las plaquetas se van a adherir a la lesión, y estas plaquetas es lo que se conoce como la lesión plaquetaria. Entonces, esas plaquetas van a sufrir una serie de activación, estas van a liberar más sustancias y las cuales van a llamar a más plaquetas, ¿no? Esto es lo que se conoce como la agregación plaquetaria. Entonces, la finalidad de la hemostasia primaria es la creación del tapón plaquetario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hemostasia secundaria, o también llamada
coagulación, aquí la finalidad de esta es la formación de un coágulo estable de fibrina. Entonces este coágulo de fibrina le va a dar consistencia al tapón plaquetario. Entonces ya no va a ser llamado tapón plaquetario, sino va a ser llamado un coágulo. Entonces aquí en la hemostasis secundaria se van a dar una serie de reacciones, una cascada completa de reacciones químicas, que es lo que se conoce como la cascada de coagulación. Y la cascada de coagulación se va a dar por dos vías, ¿no? La vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿no? Entonces la vía extrínseca que van a comprender aquellas sustancias en las cuales no se van a encontrar en la sangre, ¿no? Sino que necesitan ser estimuladas para poder activarse. Entonces, y la vía intrínseca van a comprender aquellas sustancias que las vamos a encontrar en la sangre. Entonces, la finalidad de la cascada de coagulación, ¿cuál va a ser? Es la de, en este caso, crear la fibrina, ¿no? O aquí ocurre una cascada de reacciones químicas con la liberación de los factores de coagulación, y estos factores de coagulación van a ir activando una serie de sustancias, y el producto final de toda la cascada de coagulación va a ser la producción de trombina, y la trombina se va a transformar en fibrinógeno. Entonces este fibrinógeno va a sufrir una serie de transformación y va a formarse la fibrina. Entonces la fibrina se va a dirigir hasta el tapón plaquetario para, para, para darle resistencia, ¿no? Para darle un soporte. Entonces, al haber la presencia de fibrina en el tapón plaquetario, este va a tomar el nombre de coágulo. Esto es lo que se conoce como coágulo. Una vez que el coágulo se ha formado y cumple su función, este no puede permanecer ahí, ¿no? Sino que tiene que ser destruido, tiene que ser degradado. Entonces, para la degradación del coágulo se va a poner en marcha el sistema fibrinolítico, ¿no? Entonces, el sistema fibrinolítico va a desencadenar un proceso llamado fibrinólisis. Entonces, la fibrinólisis este, tiene como finalidad la creación de plasmina. Entonces, esta plasmina es la que se va a encargar de ir al coágulo de fibrina para su degradación. Entonces, la plasmina se va a formar a partir de un precursor inactivo que lo vamos a encontrar en el plasma sanguíneo, y es el llamado plasminógeno. Y este plasminógeno se va a activar gracias a las células endoteliales que van a secretar su activador, ¿no? Entonces debido a la lesión, entonces ocurre la lesión, aparte las células endoteliales liberan más sustancias, entonces una de las sustancias que van a liberar es el activador hístico o tisular del plasminógeno, que se va a encargar de activar el plasminógeno, y este plasminógeno se va a encargar de formar, ¿no? a la plasmina, y esta plasmina está encargada de disolver el coágulo que se ha formado, ¿no? Entonces ese vendría a ser el proceso normal de la creación de un coágulo, ¿no? Entonces, el coágulo es necesario como les dije antes, para evitar
hemorragias, ¿no? Como reparación de las lesiones de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, eh, bajo circunstancias normales, un equilibrio entre la coagulación sanguínea y la fibrinólisis va a evitar la formación de trombos, ¿no? Entonces, un trombo y un coágulo se van a formar exactamente de la misma manera, ¿no? El coágulo es una respuesta eh, a algo normal. En cambio, un trombo vendría a ser un fenómeno eh, siempre patológico, ¿no? Entonces que está ahí o que se forma este, y no cumple una función de reparadora, ¿no? Entonces existen múltiples factores por los cuales se crean los trombos, ¿no? Entonces, una de las causas vendría a ser por la éstasis sanguínea, otra de las causas vendría a ser la deficiencia del plasminógeno, ¿no? Entonces se forma el coágulo y no existe o hay una deficiencia de plasminógeno o de su activador tisular o del activador tisular del plasminógeno que no puede crear la plasmina, entonces no puede disolverse ese coágulo, entonces ese coágulo va a estar ahí presente, ¿sí? Y es lo que después va a tomar el nombre de trombo porque va a crecer y va a ver, va a disminuir a la luz del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, otra de las causas es porque existe una acumulación excesiva de fibrina, ¿no? Entonces, ¿qué hace que el coágulo crezca, ¿no? Y tome el nombre de trombo, ¿no? Entonces, otra de las causas es que va a existir cifras elevadas de una proteína inhibitoria del plasminógeno, ¿no? que, que evita que ejerza su función, ¿no? Que evita que el plasminógeno se active y ejerza su función de la creación de plasmina, ¿no? Que esta es la causa más común. Ahora, el primer fármaco que vamos a ver es la estreptoquinasa, ¿no? Entonces, este fármaco, su presentación es que es un vial de polvo liofinizado para solución, no es inyectable, ¿no? Entonces, este fármaco debe de, se debe de diluir en 5 mililitros de agua de inyección, no tiene su propio diluyente. Entonces, la presentación es que viene en unidades internacionales. Tenemos de 1.500.000 unidades internacionales. También tenemos de 250.000 unidades internacionales, 500.000 unidades internacionales y de 750.000 unidades internacionales, ¿no? El almacenamiento es que a, va a estar entre los 15 a 30 grados. La vida media es de 11 a 30 minutos. Y la vía de administración es que este fármaco se puede administrar intravenosa o intracoronaria, ¿no? Mediante un catéter eh, coronario. Entonces, el mecanismo de acción es que, bueno, es un fibrinolítico, ¿no? Y la estreptoquinasa este, va a actuar este, en el plasminógeno, entonces va a activar el plasminógeno, entonces este plasminógeno
al activarse va a formar la plasmina. Esta plasmina se va a dirigir en este caso al trombo formado, ¿no? Y va a producir una lisis, una destrucción, ¿no? Entonces, el estreptoquinasa es una proteína no enzimática que es producida por el Streptococcus beta hemolítico, ¿no? Que en este caso es producido por ingeniería genética, ¿no? Ahora, las indicaciones, es- ahora con respecto a las indicaciones, es que se va a usar este fármaco en el infarto agudo de miocardio, en el tromboembolismo pulmonar severo, en la trombosis venosa profunda y en la trombosis arterial, ¿no? Y algunas literaturas también mencionan que es usado para la oclusión de catéter venoso o cuando se ocluye el catéter venoso central. Entonces, con respecto a las dosis, en el infarto agudo del miocardio se va a administrar intravenosa e intracoronaria, ¿no? O intracoronaria. Entonces, la administración intravenosa se va a dar en infusión. Entonces, la dosis es de 1.500.000 unidades internacionales en un periodo de 60 minutos, ¿no? Entonces, y cuando es administración intracoronaria, la dosis inicial va a ser de 20.000 unidades internacionales como dosis inicial, seguidas de 2.000 unidades internacionales por minuto en una hora. La vida media de este fármaco es de unos 5 a 6 minutos. Con respecto a las indicaciones, es que se va a utilizar cuando exista un ACV isquémico, en la embolia pulmonar y en el tratamiento del infarto agudo del miocardio. Entonces, y también en la trombosis arterial y venosa. Bien, ahora, como les dije antes, este fármaco necesita ser reconstruido para su administración. Ahora, para la reconstrucción, va a ser de una manera diferente, no va a ser como la común, ¿no? Que nosotros hacemos, que cogemos nuestra jeringa y nuestra aguja, extraemos el diluyente y lo colocamos en un frasco de medicamento, ¿no? Entonces, no se va a realizar en este caso con este medicamento, sino que este medicamento en su caja viene, aparte de que viene el diluyente, viene la canulita de transferencia que va a permitirnos que el diluyente se mezcle con el medicamento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la limpieza de manos, ¿no? Porque este procedimiento se hace bajo técnicas asépticas. Una vez de que realizamos nuestro lavado de manos, eh, procedemos al calzado de guantes. Después retiramos la tapa de ambos viales. Procedemos a hacer una limpieza de la superficie, en el tapón de ambos viales y después procedemos a retirar el, el capuchón de la cánula de transferencia y el primero que vamos a utilizar es el agua es el diluyente. Entonces, en la cánula de transferencia la vamos a ingresar sobre el vial que contiene el diluyente. Entonces, una vez que hacemos eso, vamos a coger el medicamento, el vial que contiene el medicamento y lo vamos a colocar y lo vamos a unir hacia el otro lado de la cánula de transferencia. Entonces, una vez que hacemos eso, vamos a dar vamos a dar un pequeño giro y al realizar esto vamos a hacer que el medicamento quede abajo y el agua para diluyente quede arriba. Entonces, para que
se mezcle. Entonces, una vez que todo el diluyente haya ingresado al medicamento, se va a proceder a retirar y desechar, ¿no? Entonces, una vez que el diluyente y el medicamento estén juntos o se hayan mezclado, se va a realizar unos pequeños giros, ¿no? Con cuidado para poder disolver eh, estos medicamentos, ¿no? No se agita fuerte, solo se da pequeños giros. Y una vez que se ha reconstruido, la reconstrucción debe de ser de un color de incolora a amarilla clara y no debe contener ninguna partícula, ¿no? Entonces, solo se debe de extraer la cantidad que se va a utilizar, ¿no? Y luego se debe de mantener refrigerada. Después, eh, esto se debe de utilizar de una manera inmediata, ¿no? Y si sobra la medicina se debe de desechar, ¿no? No se debe de guardar para otro día o para otro paciente. Ya, bien. Ahora con respecto a la dosis a administrar de este medicamento. Entonces, cuando hablamos de un infarto agudo de miocardio, vamos a tener dos tipos de administración, ¿no? Uno que es el régimen de dosificación de 90 segundos y el otro que es el régimen de dosificación de 3 horas. Entonces, el primero nos dice que vamos a administrar un bolo vía intravenosa, se administra 15 miligramos como dosis inicial, ¿no? Y después vamos a pasar a una dosis de infusión que es de 50 miligramos durante los primeros 30 minutos. Y después de esta administración vamos a continuar con una dosis de 35 miligramos durante 60 minutos, ¿no? Hasta llegar a la dosis máxima de 100 miligramos. Ahora, esto es para pacientes mayores de 65 kilos. Ahora, cuando hablamos de pacientes con un peso menor a 65 kilos, la dosis se debe de ajustar de acuerdo a su peso, ¿no? Entonces, como dosis inicial o en bolo, tenemos que se administra 15 miligramos y después de administrar ese bolo, se va a administrar una infusión durante los primeros 30 minutos. Entonces la dosis para personas con un peso menor de 65 kilos es de 0.75 miligramos por kilo. Seguido de una infusión durante 60 minutos y la dosis es de 0.5 miligramos por kilo. Ahora, cuando hablamos del régimen de dosificación de 3 horas, entonces como dosis inicial se va a dar 10 miligramos en bolo, seguido de una infusión, ¿no? Se va a administrar 50 miligramos como infusión intravenosa. Esto es durante la primera hora y una vez que se ha administrado durante la primera hora, va a ser cada 30 segundos, se va a dar infusiones de 10 miligramos cada 30 segundos hasta llegar a la dosis máxima de 100 miligramos durante 3 horas. Ahora, en aquellos pacientes con un peso menor de 65 kilogramos, la dosis total no debe exceder a 1.5 miligramos por kilo. Entonces, ahora, cuando hablamos del embolismo pulmonar, la dosis es que se debe de administrar en 2 horas una dosis total de 100 miligramos, ¿no? Entonces, se va a administrar en forma de
un bolo intravenoso durante 1 a 2 minutos, 100 miligramos. Entonces, ese es el primero. Y una vez que administramos el bolo, va a seguir una infusión de 90 miligramos durante 2 horas. Entonces, y la dosis no debe de exceder de 1,5 miligramos en aquellos pacientes con peso inferior a 65 kilos. Con respecto al accidente cerebrovascular isquémico, la dosis recomendada es de 0,9 miligramos por kilo, un máximo de 90 miligramos. Entonces, esta se va a administrar mediante infusión en un tiempo de 60 minutos. Pero antes de la infusión, se va a administrar una dosis inicial en forma de bolo, ¿no? Entonces se administra de la dosis total un 10%, primero va a ser en un bolo intravenoso y después se va a continuar con la infusión de la dosis sobrante. Ahora, las contraindicaciones de este medicamento es la hipersensibilidad a la heparina, aquellas personas con afecciones con tendencia hemorrágica y fragilidad vascular, aquellas personas que hayan presentado amenaza de aborto, con aneurisma cerebral o disecante de la aorta, aquellas con hemorragia cerebrovascular confirmada o sospechosa, que presenten una hemorragia activa incontrolable, con hipertensión arterial grave incontrolada, pacientes con trombocitopenia grave, con insuficiencia renal o hepática severa, aquellas que presenten úlceras pépticas o varices esofágicas. Entonces, con respecto a las reacciones adversas, las frecuentes es la trombocitopenia, hemorragias, irritación local, eritema, dolor y presencia de hematoma, ¿no? Y las raras vendrían a ser la osteoporosis, alopecia, alopecia transitoria, necrosis cutánea, ¿no? Y también puede aumentar los valores de las transaminasas hepáticas. Es raro. Ya, ahora, con respecto a las indicaciones, es que se van a dar de una manera profiláctica y terapéutica de los accidentes tromboembólicos, ¿no? Y también estas van a ser dadas según el peso de la persona, ¿no? Entonces, con respecto a la dosis terapéutica, se va a administrar como dosis inicial, tanto vía endovenosa como subcutánea. Seguida, la administración siguiente van a ser por vía subcutánea. Entonces, si la persona es menor de 50 kilos, se va a administrar como dosis inicial 4.000 unidades internacionales endovenosas, seguido de 12.500 unidades internacionales. Entonces, si la persona es de 50 a 70 kilos, 5.000 unidades internacionales, más 15.000 unidades internacionales de forma subcutánea. Y si la persona tiene más de 70 kilos, 6.000 unidades internacionales endovenoso, más 17.500 unidades internacionales vía subcutánea, ¿no? Y las dosis siguientes van a ser por vía subcutánea, ¿no? Entonces, pero para la administración de heparina se deben de evaluar, ¿no? Se deben de evaluar mediante los exámenes de laboratorio, específicamente el tiempo de protombina, ¿no? Entonces, si dependiendo el resultado, se va a ver si se sigue aumentando la dosis o se disminuye la dosis de la administración de heparina. Ya, otro fármaco es el ácido tranexámico. Entonces, el ácido tranexámico, su mecanismo de acción es que es un inhibidor de la fibrinólisis, ¿no? Entonces, la fibrinólisis, como les dije antes,
es aquel proceso en el cual el coágulo ya establecido, una vez que ha hecho su función, es destruido. Entonces el ácido tranexámico evita que este coágulo sea destruido. Ahora, la presentación del ácido tranexámico es que lo encontramos en ampollas de 100 miligramos y también vía oral, ¿no? En tabletas de 250 miligramos. La administración se va a dar por vía endovenosa lenta y por vía oral. Ya, las indicaciones terapéuticas como profilaxis y tratamiento de hemorragias por aumento de la fibrinólisis, en las menorragias y metrorragias, en el sangrado gastrointestinal, eh, para la prevención de las hemorragias después de la extracción dental en aquellos pacientes con hemofilia. También está indicado en los trastornos hemorrágicos urinarios después de la cirugía prostática o procedimientos quirúrgicos que van a afectar el tracto urinario. Otra indicación es que se va a administrar para manejar la hemorragia debido a la administración de un agente fibrinolítico como es la ectoquinasa o la antiplasa. Las contraindicaciones serían reacciones de hipersensibilidad, aquellas personas que tienen un riesgo de trombosis y aquellas personas que tengan deficiencia renal o insuficiencia renal crónica o aguda, ¿no? Y aquellas personas que han presentado o que tienen antecedentes de convulsiones. Con respecto a las reacciones adversas, tenemos que pueden presentar náuseas, vómitos, diarreas, hipotensión, puede haber pérdida de la conciencia y las reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Incluyendo la anafilaxis. Ya, el otro fármaco es el salbutamol, que es un broncodilatador, ¿no? Entonces la presentación la encontramos en jarabe, en solución de gotas, en tabletas y en aerosol, ¿no? Y el mecanismo de acción es que este fármaco es un agonista selectivo B2 adrenérgico del músculo lisobronquial. Entonces, este fármaco proporciona broncodilatación de corta duración en las obstrucciones reversibles de las vías respiratorias. Eh, con respecto al almacenamiento y estabilidad, es que se mantienen en el ambiente de 15 a 30 grados, protegido de la luz solar, ¿no? Las indicaciones en el broncoespasmo asociado a asma bronquial, a EPOC y en aquellas patologías respiratorias que cursen con broncoespasmo reversible e inducido por el ejercicio, ¿no? Y también están indicados en las crisis asmáticas y el estado asmático. Con respecto a las reacciones adversas, las frecuentes son taquicardia, nerviosismo, náuseas, temblores. Poco frecuentes son disuria, mareo, vértigo, enrojecimiento facial, cefalea, diaforesis, y puede haber hipertensión o hipotensión, calambres, insomnio, vómitos, debilidad, tos. Y las raras vendrían a ser el dolor torácico, anorexia, palidez, broncoespasmo paradójico. Ya, con respecto a la dosis, en las crisis asmáticas, entonces, si es una crisis asmática leve, se va a administrar mediante el PUF, unas 2 a 4 PUF cada 20 minutos,
Ahora, si es una crisis moderada grave, este, se va a administrar el salbutamol eh, más otros medicamentos, ¿no? Como el bromuro de catropio, ¿no? 4 puff cada 10 minutos, o ya no se puede administrar puff, sino que las nebulizaciones con salbutamol, ¿no? De 2.5 miligramos de salbutamol en nebulizaciones, ¿no? Y ya, el otro fármaco es la atropina. Entonces, la atropina es un antiespasmódico, un anticolinérgico, ¿no? La presentación es que lo vamos a encontrar en ampollas de 0.5 miligramos y de 1 miligramo. El almacenamiento y estabilidad se almacena en la temperatura ambiente. La vía de administración es por vía endovenosa y la intramuscular. La vida media es de 2 a 3 horas y el metabolismo se elimina por vía renal y hepática. Con respecto a su acción, al mecanismo de acción, es que la atropina va a inhibir competitivamente los receptores muscarínicos de acetilcolina, ¿no? Indicaciones, eh, es un coadyuvante de la anestesia general, ya que reduce la secreción gástrica, salival y traqueobronquial, ¿no? Como antiespasmódico, y también es indicado cuando existe intoxicación por órganos fosforados y cuando existe bradicardia, ¿no? Entonces, las contraindicaciones es la hipersensibilidad a la atropina, una obstrucción intestinal, el hilio paralítico o atonía intestinal y el medacolon tóxico, ¿no? Entonces, las reacciones adversas, las frecuentes son estreñimiento, disminución de la sudoración, sequedad de la boca. Las poco frecuentes son taquicardia, visión borrosa, mitiasis, fotosensibilidad, sequedad de la piel, ¿no? Y las raras vendrían a ser reacciones alérgicas, aumento de la presión intraocular, hipotensión ortostática, dificultad para orinar, somnolencia, cefalea, pérdida de la memoria, confusión, náuseas, vómitos, debilidad y fiebre. Ya, con respecto a la dosis, si se utiliza como coadyuvante de la anestesia, puede ser vía intramuscular o endovenoso, ¿no? Se administra unos 60 minutos antes de la cirugía, la dosis es de 0.3 a 0.6 miligramos. Cuando se utiliza como antiarrítmico por vía endovenosa, la dosis es de 0.5 a 1 miligramo hasta 2 miligramos. El tiempo es de 1 a 2 horas, aunque a veces es necesario repetir la dosis cada 3 a 5 minutos, ¿no? Y cuando se utiliza como antídoto es por vía endovenosa, la dosis es de 0.6 a 1.2 inicialmente y después se hacen repeticiones de 2 miligramos, ¿no? El tiempo se administra cada 5 a 10 minutos hasta completar la atropinización. Eso sería todo. Muchas gracias.